Pero Broca se consiguió luego los cerebros de este paciente y de otros pacientes y precisamente se dio cuenta de que había un daño acá en el lóbulo frontal izquierdo. Y desde ese momento se abre el mundo, por decirlo así, en el ámbito de la neurología y posteriormente de la neurociencia y se comenzaron a hacer relaciones. ¿Qué pasa en el cerebro y cómo esto está relacionado con la conducta? Y hoy día gran parte de lo que se hace en neurociencia tiene que ver con eso. Es como, ok, tomemos una conducta o tomemos alguna función cognitiva, como puede ser la atención, la memoria, el lenguaje, la conciencia, etcétera, y veamos cómo se relaciona con el cerebro. Entonces, como estar mirando en dos dimensiones al mismo tiempo. Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio de El lado oscuro del cerebro. Saludos a nuestros 4 espectadores. Hola. Sí, Esto es para ustedes, chicos. sí, pero va creciendo la comunidad. Ahí de repente llegan algunas preguntas, algunos comentarios, así que da Vamos, poquito, vamos, da vamos, poquito. vamos como avión. Bueno, aquí esto no podría realizarse sin mi querido amigo, hermano, fan, simpatizante, eh, Camarada, compañero. camarada, mi querido amigo Germán. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va todo? Eso no se pregunta. Oye, final, a mediados de mayo ya la cosa se complica en las universidades, todo ya está Uno, medio uno, colapsado, colapsada. uno como que entra en un punto de como de la aceptación. Como ya dice, bueno, ya estamos en esta, no hay nada más que hacer. eh, Aquí voy, San Pedro, que sea lo que tenga que pasar. Ya después de las segundas evaluaciones, ya uno ya está entregado, ya, ¿no? Entregado. Es como entre la aceptación y la desesperanza, diría yo. Sí, Uno sí, sí, sí. ya que se vaya el semestre y listo. Pero nada que un buen cafecito aquí auspiciados por nuestro nuevo auspiciador, No tenemos auspicio. mi billetera. Mi Bien. billetera con la que compré el café. Bueno, ahí si alguien nos quiere auspiciar, no nos quejaríamos. Claro. Eh, bueno, Claudio, hoy día tenemos un tema bastante interesante. Que yo creo que a mucha gente le puede gustar un poquito saber cómo se hace la neurociencia. Y por lo menos en mi experiencia personal, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero siempre, por ejemplo, los estudiantes, las estudiantes están preguntando qué experimentos uno hace. Y muchas veces, más todavía, preguntan cómo pueden participar en los experimentos, ya sea como voluntarios o voluntarios, es decir, yendo al laboratorio y siendo conejillos de India, por decirlo así, eh, pero también pensando cómo se hace, cuál es la técnica, cuáles son los temas que se estudia, cómo funciona un laboratorio de neurociencia, etcétera. Entonces, la idea de hoy día es más o menos comentar nuestros proyectos, no solamente los proyectos en los cuales hemos participado anteriormente, que los vamos a contar un poquito, sino que también aquellos experimentos en los que nos gustaría participar o aquellos experimentos que nos gustaría hacer en algún momento en el futuro. Sí, mira, ocurre harto que a uno le preguntan, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se puede participar? Y hay cosas interesantes porque cuando tú vas a ver cerebros, o sea, primero hay que ponerse en la historia. O sea, ¿te acuerdas de la historia de Mary Shelley? No, a ver, ¿cómo era? No, era... Sí, creo que se llamaba Mary Shelley. Mira, deja buscarlo, pero lo voy a contar la historia por mientras. Cuenta, cuenta. No me acuerdo, no sé quién Mira, es. sale en el libro de Gazzaniga y yo Ah, siempre lo cuento porque es una historia interesante de cómo empiezan los estudios en neurociencia. pero antes de Y eso, cuenta, hay que decir que Michael Gazzaniga es uno de los padres de la neurociencia cognitiva, entonces es un crack dentro del mundo de la neurociencia. completamente de acuerdo, y mi culpa, mi gran culpa de no haberlo mencionado antes. Eh, pero sí, sí, uno de los... Mary Shelley, estoy hablando de cualquier cosa. Anne Green y Thomas Willis, esas eran las personas. Uno de los grandes problemas que tenemos en el estudio del cerebro es que, cómo estudia el cerebro. Anne Green fue una de las primeras y es una historia sumamente interesante este es el clickbait, que Anne Green había sido
puesta a juicio por infanticidio. Ya, no conozco el La caso, a ver, a ver. acusaron de que había matado a su hijo al nacer. Ella decía que ella no había sido, de que esto era un error, de que el niño venía muerto, y no, bueno, o sea, obviamente, hombre, esto fue, a ver, en 1650, dijeron, no, jodiste y, pucha, por matar a un niño te vas cortada. Así que fue sentenciada a muerte. Y Anne Green, imagínense, están ahí, Anne Green caminando directamente a la horca, mientras todos le tiraban cosas y ella gritaba de que ella no había sido, de que ella era inocente, la ponen en la horca, le dicen, di tus últimas palabras, y ella dice, no, yo soy inocente, y ¡pah! Tiran la palanca, Anne Green cae, se ahoga, Anne Green muere. En ese tiempo, habían dos elementos, datos de suma importancia. El primero es que gente enterrada viva era algo no menor. Habían dispositivos y mecanismos hechos para que la gente pudiera avisar que no estaba Las muerta. La campanitas, las campanitas. campanita, porque, bueno, o sea, la ciencia de la muerte que no es una ciencia muy establecida hasta el día de hoy, el decir qué es muerte y qué no es altamente debatible. Eso me enteré una vez que estaba leyendo un artículo sobre muerte y conciencia, que en el momento de que qué significa que alguien esté muerto es debatible. Ahora, en el siglo XXI es debatible, imagínense en el 1600. El asunto es que había harta gente que después se encontraba dañando las cuestiones, bla, bla. El Exactamente, asunto es sí. que cuando a ti te colgaban, uno de los mayores miedos era que no estuviera realmente muerto. Entonces los familiares de Dan Green vinieron y le pegaron, no recuerdo cuántas, pero la apuñalaron unas 5 veces. El remate final, por decirlo así. Claro, como si ya no moriste, bueno, ahora sí. Y otro dato de vital importancia es que el pueblito en donde fue sentenciada Anne Green le pertenecía como jurisdicción a la Universidad de Oxford. ¿Por qué? Porque las universidades en ese tiempo, y por eso estoy hablando de cómo empieza el estudio del cerebro, porque no podías agarrar cuerpos, pues ¿cómo estudias cerebro si no los puedes ver? ¿Cómo estudias anatomía si no los puedes ver? Entonces necesitas cadáveres. Cadáveres, damas y caballeros. Cadáveres. Por lo tanto, el pueblito que hay en la jurisdicción de Oxford y la Universidad de Oxford pudo irse con Thomas Willis. Se llevaron a Anne Green completamente muerta, ahorcada, apuñalada, se la llevan a la Universidad de Oxford y mientras está en las catacumbas, imagínense esto, en las catacumbas de Oxford, puede que no sea así, pero vamos a imaginarlo así, en las catacumbas de Oxford, rodeado de puros cadáveres. Y ahí tú estás jugando cartas con tus amigos médicos y de repente se empieza a escuchar un... "Ah". La No, historia. no, ¿qué? Invocas al Señor Jesucristo de forma inmediata. Y se acercan y eran Green. Viva, Estaba viva. estaba viva. Y claro, ahí lo que hicieron fue el equipo de Thomas Willis, hicieron todo un procedimiento para revivirla. Que al final era un procedimiento bien ridículo que básicamente involucraba desangrarla. O sea, por suerte en Green sobrevivió y no murió, pero eso le permitió a Thomas Willis sacar sus locas ideas de que la mente estaba en el cerebro. Sus locas ideas. Ideas que ya habían estado presentes antiguamente, pero que se habían perdido y que Thomas Willis las pone nuevamente en la palestra para que nuevamente después sean perdidas otra vez, pero las pone en la palestra gracias a sus grandes avances en la resucitación humana. Dato curioso y fuera de ello, Anne Green vuelve y bueno, los jueces del pueblo dicen, oye, pero si esta estaba sentenciada a muerte, así que ejecutémosla de nuevo. Ya, pero ¿cómo? Sí, pero Porque sí. en el fondo los jueces la habían sentenciado a muerte, pues entonces ella no había muerto, por lo tanto la sentencia no estaba completa, por lo tanto tenía que morir de nuevo. Mira, hubo un caso que Espera, salió hace espera, espera, poquito que espera. era parecido, pero ahí lo vamos a revisar. Dale, dale. Y,
Y viene el equipo de Thomas Willis y esgrime un argumento, pero fabuloso, que dice, si esta mujer fue condenada a muerte, ahorcada, apuñalada, y volvió a la vida, es porque Dios la perdonó. ¿Y quién es el hombre? Voy a hacer énfasis en el hombre para desafiar el juicio divino. La voluntad Jan de Dios. Green sobrevive y no la matan. Bueno, por eso quería, este es como uno de los hartas historias muy cruentas y oscuras que podemos encontrar en el estudio del cerebro. ¿Cuál era la historia que tenías No, que tú, hace hermano? poquito, hace un par de días, precisamente en Estados Unidos, creo, habían condenado a un tipo a cadena perpetua, me parece. Hay que buscar bien la noticia, salimos un par de días. Y bueno, el tipo murió y luego, a través de procedimientos médicos, a los pocos minutos pudieron resucitarlo. Y el tipo decía, no, pues si yo morí, entonces cumplí mi pena, entonces ya debería estar libre. Y su argumento era ese, que había muerto, por lo tanto ya había cumplido su pena. O Y sea, tiene un punto. Sí, mira, tiene un punto. En Game of Thrones, Jon Snow ocupó lo mismo, porque ¿te acordás de Game of Thrones? Vi una temporada nomás, creo. Ah, no, Y no. después queda Bueno, hasta ahí nomás. los fans de Game of Thrones, bueno, esto ya no es spoiler, pero cuando Jon Snow muere y vuelve a la vida, dice como, bueno, yo ya di mi vida por la Guardia de la Noche, pues, así que ahora ya no estoy atado a esta Tiene orden sentido. sagrada. Digo, ah, este sabe. Tiene Pero sentido. bueno, o sea, ¿qué va con todas estas historias? Que el estudio del cerebro siempre ha sido algo complejo. El estudio del cerebro comienza a ser algo más accesible en el siglo XX a través de dos técnicas maravillosas. Bueno, hay muchas más, pero dos técnicas que vamos revisando que tienen que ver con nuestro experimento, en particular una, que es la resonancia magnética funcional, que es donde te metes a cosas que giran y que meten mucho ruido y que son muy caras y que nosotros somos muy pobres, por lo tanto no tenemos acceso a ellas. Nosotros, no digo los y las científicos y científicas, digo Germán y yo. Pero Nosotros sí tenemos otro que es la electroencefalografía. exactamente. A todo esto yo quería complementar tu caso con los descubrimientos ya en el siglo XIX en Francia, de Paul Broca. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando se habla de Broca, de Paul Broca, se suele comentar que fue el que descubrió el área de Broca, lo que tiene sentido. El área de Broca es un área de lenguaje que está aquí en frontal izquierdo y que nos sirve para producir lenguaje. Pero no solamente eso, eso fue lo que hizo Broca. En verdad, la gran revolución que comenzó Broca fue que empezó a relacionar una conducta determinada, o en este caso un trastorno, que era la afasia, donde él tenía pacientes que no podían hablar bien o producir lenguaje, con algo que pasaba en el cerebro, porque después Broca se consiguió los cerebros de sus pacientes, y hay un paciente famoso, el paciente Le Borgne, que fue llamado el paciente TAN, porque solamente lo que decía era TAN. Entonces, Broca le decía, oye, ¿cómo estáis? Él decía TAN. ¿Qué hiciste ayer? TAN. ¿Qué comiste? TAN, etcétera. El paciente Pero, TAN. pero imagínate, Germán, que a mí siempre me ha llamado la atención que, imagínate si este tipo lo único que podía decir era tan. Y Broca se acerca y le dice, oye, cuando tú te mueras, ¿me puedes dar tu cerebro? Y él le dice, como, tan, 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 tan. Ah, muchas gracias. Lo tomaré como un sí. Claro, claro. Bueno, y en ese tiempo se pensaba que el cerebro funcionaba de una forma misteriosa como una unidad y era difícil relacionarlo entonces con una conducta o con un trastorno de la conducta, en este caso con la dificultad para producir lenguaje, para hablar. Pero Broca se consiguió luego los cerebros de este paciente y de otros pacientes y precisamente se dio cuenta de que había un daño acá en el lóbulo frontal izquierdo. Y desde ese momento se abre el mundo, por decirlo así, en el ámbito de la neurología y posteriormente de la neurociencia y se comenzaron a hacer relaciones. ¿Qué pasa en el cerebro y cómo esto está relacionado con la conducta? Y hoy día gran parte de lo que se hace en neurociencia tiene que ver con eso. Es como, ok, tomemos una conducta o tomemos alguna función cognitiva, como puede ser la atención, la memoria, el lenguaje, la conciencia, etcétera, y veamos cómo se relaciona con el cerebro. Entonces, como estar mirando en dos dimensiones al mismo tiempo, viendo esta masa, ¿cierto? Gelatinosa, media grisácea, blanca, gris, etcétera,
pero a la vez estar viendo qué pasa en la conducta, qué pasa en las funciones cognitivas, etcétera. Entonces, es muy interesante porque así comenzó más o menos la investigación en neurociencia. Esas son como las primeras épocas, todavía oscuras, de la neurología, neurociencia, hasta hoy día que, como tú dices, podemos tener técnicas bastante sofisticadas para mirar lo que pasa en el cerebro, por ejemplo, con resonancia magnética o electroencefalografía, como dices tú, y a la vez mirar la conducta y empezar a hacer relaciones. Bueno, de hecho, cuando hablamos de neurociencias cognitivas es eso, es unir la cognición, que es como cognición va a ser un paraguas que va a involucrar básicamente la forma de pensar. La forma de pensar, entiéndase como el pensamiento, lenguaje, memoria, todos los procesos psicológicos, y unirlos con su parte biológica. Ahora, claro, tú puedes tener distintas ramas de esto. Puedes ir a ver ratoncito y ahí y hacer todas esas cosas. Y el ratón muere. Sí, O pero hay que decir que hoy día eso está bastante bien regulado, hay comités de ética, entonces no es cosa de llegar y hacerlo. Obviamente tienen que haber objetivos claros, una implicancia, una relevancia, ¿no? sí, Pero no, o sea, sí, está regulado, no es para sí. que digan como, oye, que los masacran con una moledora de carne. No, pero igual, o sea, eh, el ratón, si es que tú tienes una buena pregunta y esto va a ayudar de alguna forma al desarrollo de la humanidad, que bueno, es una frase que cualquier vegano que esté escuchando nos va a querer matar, pero oye, nosotros no sabemos la regla. Eh, y también me van a querer matar por haber dicho eso, así que en realidad me van a querer matar por todo, así que démosle nomás. Eh, Tú puedes abrirle la cabeza a un ratón muerto. Lo puedes matar en función de la pregunta. No puedes hacer eso con un humano. Pero el asunto es que al final, tú lo que quieres realmente en neurociencia cognitiva es principalmente saber qué es lo que pasa en el humano. Y el animal no humano es un medio para acercarse a esa pregunta, porque tienen bases neuroanatómicas similares, bases neuroquímicas similares, neuroeléctricas similares, pero lo que tú quieres es abordar al humano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tú abordas el estudio humano? ¿Cómo tú ves el cerebro de un humano? Sin, obviamente, tener que abrir cerebro y todas esas cosas. Sí, bueno, pero hay que decir que, como tú dices, eso está súper bien regulado, tiene que pasar por comités de ética en la universidad, etcétera. Y bueno, y también nos interpela, porque cada uno tomará una decisión respecto a qué postura toma respecto a la experimentación en animales. Alguien podría decir, no, yo no estoy de acuerdo porque aunque se utilicen ciertos procedimientos que minimizan el dolor y el sufrimiento animal, igual nosotros no sabemos cuánto están sufriendo. Pero otro podría decir, sí, tiene razón, pero quizás, por ejemplo, un experimento que utiliza 10 ratas, 15 ratas, podría abrir las puertas para el descubrimiento de un tratamiento, por ejemplo, para el Alzheimer, para el Parkinson, y eso podría ayudar potencialmente a millones y millones de personas. Y este tipo de cosas, como el cerebro, como un elemento complejo, no puede ser hoy día simulado en una computadora para que lo estudiemos en una computadora, no. Tenemos que pasar por estudiar el elemento orgánico como tal. Entonces, cada uno asumirá una postura ética al respecto, y eso obviamente siempre está abierto a la discusión. Hay personas que se van a poner en un lado, personas que se van a poner en otro lado, pero bueno, cada uno ahí se va a posicionar respecto a esta discusión. Ahora, Claudio, yo te quería hacer una pregunta. Eh, en tu caso particular, ¿en en qué proyecto o qué tipo de investigación has hecho tú en el caso de los humanos, estudiando alguna función en los humanos, alguna función cognitiva, abstracta, alguna función superior? ¿Qué es lo que has estudiado y cómo lo has hecho? Bueno, excelente pregunta, Germán. Una Bueno, pregunta yo, compleja, pero yo básicamente lo que he hecho es humanos. No tengo ningún alma animal no humano rondando tu mi aura. conciencia. Claro, no me atormenta ningún animal en mi cerebro, solamente
personas, o sea, solamente con humanos. ¿Y cómo hacemos esto? Porque eh, lo que vamos a hacer es, y aquí hay que como pasar como un poco el fundamento, que las neuronas se comunican a través de sinapsis. Estas sinapsis involucran un gradiente electroquímico, es decir, una concentración de iones que va a ser cambiado en la membrana de la neurona, y esto va a generar un campo eléctrico, el traspaso de iones hacia adentro y hacia afuera, lo cual ese campo eléctrico sumado tú puedes detectarlo, y lo detectas con un electrodo. Este electrodo puede ir en, vamos a decir que en tres partes. Hay más detalle en esto, pero vamos a decir que en tres partes. Tú implantas el electrodo, que significa abrir cráneo, agarrar un electrodo, ponerlo, que se hace en humanos cuando tú quieres, pero se hace en forma clínica. Es decir, cuando, por ejemplo, tú quieres estimular ciertas áreas para poder mejorar el Parkinson, por ejemplo. Entonces tú implantas electrodos bien adentro, bien por lo profundo del cerebro, o puedes abrir el cráneo y poner electrodos arriba para detectar ese campo eléctrico, que se hace cuando tú necesitas detectar, por ejemplo, el foco epiléptico de una persona con epilepsia, para poder extirpar ese pedacito de cerebro que está generando la epilepsia, que en algún momento vamos a hablar de eso. O lo que haces es poner un gel conductor que es completamente inocuo, lo pones en el cuero cabelludo, entre medio del pelo, y pones un electrodo arribita, y eso no involucra abrir nada, simplemente es algo que es básicamente como ponerse una gorra. Y eso intenta disminuir la resistencia que se está generando, porque aquí no quiero ponerme tan técnico, así que las personas que lo quieren escuchar más técnico pueden revisar datos, pero esto es una aproximación suave y ligera sobre el tema. Pero cuando tú tienes un campo eléctrico y esto va avanzando de cierta forma, porque el cerebro está lleno de líquido, al llegar al cráneo no se desordena, no pasa. Necesitas tú ordenarlo de cierta forma, y eso lo permite el gel, para que el electrodo lo pueda detectar de forma ordenada, y después con una serie de implementos que lo que va a hacer es amplificar la señal, porque en el fondo tú te pones un celular acá al lado de un electrodo y el celular es mucho más fuerte que cualquier energía que esté saliendo de ti. O sea, es una de las razones bueno, aquí no sé si ponerme así, pero una de las razones por las que, si quieres mandar un rezo para salvar a ballenas en el otro lado del mundo y tienes el celular acá leyendo el rezo, bien, tenlo por seguro que nada de energía va a salir, porque esto no te lo anula de inmediato. Y esa energía que está saliendo y que es detectada y que es amplificada por estas máquinas, nosotros podemos analizarla. Y eso es lo que yo empecé a hacer. En particular, lo que hice fue estudiar algo que se llama integración multisensorial, que todavía lo estoy estudiando, porque todavía estoy en el proceso de análisis de esos datos. Y la integración multisensorial es algo que todos tienen todos los días, a cada momento, pero como está presente todo el tiempo, nadie se da cuenta de lo que es. Básicamente es cuando yo tengo este zorrito en mi mano. De, Y de hecho, uno se da cuenta, bueno, porque ahí lo va a explicar después, pero uno se da cuenta de la integración multisensorial cuando la pierde. Ahí uno se da cuenta de que algo pasó, algo desapareció, que algo no encaja ya en nuestro mundo experiencial. Entonces, ¿cómo podrías tú entender lo que es la integración multisensorial? claro, entonces, como decía, aquí tengo un café con un poquito de leche. Ah, yo pensé que decir con un Entonces, poquito de maldad. No, ya, un café no, o con leche. sea, el Baileys es leche. Ah, técnicamente. Eh, entonces, yo siento el olor, y ustedes pueden hacerlo en su casa, sienten el calor del café, y cuando lo beben, sienten el sabor, la textura, el olor, todo eso te da la sensación de tomarte un café con leche. ¿No sientes textura por un lado, sabor por el otro? De hecho, el sabor en sí es el máximo ejemplo de la integración multisensorial, porque para tener sabor necesitas tener papilas gustativas y olfato, que es la Exactamente. razón por la que las personas que tenían COVID, por la inflamación del epitelio olfativo, creo que era,
se destruyen muchos receptores aromáticos, pero esos se regeneran. En el fondo, uno puede recobrar el, el sentido del olfato, se pueden regenerar esos receptores. Eh, las personas pierden el olfato, automáticamente pierden el sabor, a pesar de que, según lo que yo haya leído, estoy casi seguro de esto, es decir, 98,5%, en las papilas gustativas en sí no sucede absolutamente nada. No hay una afección, pero tú pierdes el olfato, pierdes el sabor. Y eso es distintivo de cómo el sabor es la integración entre los sentidos. De hecho, la integración multisensorial se definía como la unión de dos sentidos que en su unión generan algo que es diferente a estos dos separados. Entonces, todo es multisensorial. Ustedes están viendo este video y está audio más visión integrándose, más cómo estén sentados, más si se están tomando algo. Es decir, la integración multisensorial es la base de la experiencia Por y es supuesto. la base de la conciencia. Y lo vamos a definir en algunos capítulos más, pero yo lo que hice fue, bueno, si no podemos estudiar la integración multisensorial, porque cómo estudiamos esta cuestión con alguien despierto, que se hace, pero yo no estaba tan de acuerdo, dije, lo que voy a hacer es, ¿en qué momento tú pierdes la integración multisensorial? Bueno, en el mismo momento en que tú pierdes la conciencia. Por lo tanto, dije, bueno, vamos a hacer que la gente se duerma y veamos qué es lo que va sucediendo entre medio. Y ahí, bueno, yo tuve que hacerlo con personas con los ojos cerrados, con dispositivos de realidad virtual, que vamos a profundizar en eso después de que Wow. hablemos contigo, Germán, pero tenemos los dispositivos de realidad virtual, hay las personas con los ojos cerrados, en un experimento que te mostraba una luz y un sonido que se podían desfasar, es decir, como que hacían tun, 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 o hacían como tun, tun, tun. Sí, bueno, bueno, antes de que explique los detalles, un poquito reforzar la idea de la integración multisensorial, que básicamente uno lo sabe experiencialmente como cuando, por ejemplo, uno ve una película y el audio, las voces están desfasadas. Entonces eso empieza a molestar. Uno no puede ver una película donde aparece la imagen y 300 milisegundos después aparece la voz de la persona. Es como que es insoportable, no se puede hacer. De repente uno pilla un video de YouTube así y insufrible, no se puede ver simplemente. Eh, Porque vivimos básicamente nuestra experiencia está integrada en todo momento. Agarramos un sándwich, lo comemos, sentimos el sabor, la crocancia, la textura, todo es una experiencia unificada. Y una de las cosas bonitas de nuestro cerebro es que tiene áreas, ¿cierto? Áreas que permiten esa integración. No es que esa integración ocurra en el aire, sino que nuevamente hacemos el punto acá en este podcast que tenemos un cerebro que permite ese tipo de procesamiento. O sea, nuestro cerebro está especializado para ese tipo de integración multisensorial. Entonces, ¿cómo hacías el experimento? ¿En qué consistía más o menos? Ya explicarte un poquito que tenía que ver con luces, con sonido, con realidad, con estos cascos de realidad virtual. Sí, básicamente como tiráis harta luz y desfasabas la luz, porque es que ahí hay un asunto que eh, es discutible, altamente discutible, si podemos decir de que el desfase de estímulos es algo diferente a integración multisensorial. Está como la coherencia multisensorial. Esto es un término que acabo de acuñar yo. Está la coherencia multisensorial, de que los estímulos se dan al mismo tiempo. Por ejemplo, tú ves un perro que ladra y tú sabes que es el perro ladrando. Es una coherencia multisensorial. Pero, por ejemplo, lo mismo que pasa cuando se desfasa algo, es molesto al principio, pero pasa un rato y se te acostumbras a ello, llega un rato en el que ya como que lo empiezas a sentir como que, se puede. Por eso es debatible, como que al parecer al final siempre estamos integrando. Bueno, lo que yo he estado descubriendo es que al parecer integras todo el tiempo. Es una cosa de nivel nomás, pero lo que hacía esto era la luz con el sonido que podían estar al unísono o se podían descoordinar. Claro, desfasado, ok. Claro. Y la persona lo hacía, tenía que responder si es que estaban juntos o no, con los ojos cerrados, por eso la realidad virtual, porque era ponerse una luz bien cerca, entonces igual podías ver la luz. Y eran
como 90 minutos de experimento, una cuestión extremadamente larga, Y extremadamente aburrida, fome. claro, Exacto, tedioso. aburrida, era la misma tarea repetitiva, repetitiva, una, dos, tres, todo el rato. Y lo que era interesante era el ver qué iba a pasar cuando se iban a dormir. Y ahí empezamos a analizar, encontramos algo, unas cosas muy interesantes sobre el rol de ciertas frecuencias en, en la compensación, yo le digo. Yo creo que todavía estoy intentando justificarlo, porque me mandaron al Averno la última vez que mandé el paper, diciendo no me creyeron absolutamente nada, así que ahora estoy intentando mejorar la labia para, O sea, para que me pesquen. en ese sentido, las personas se estaban quedando dormidas, ¿cierto? Se estaban quedando dormidas y tenían que seguir haciendo la tarea, Claro, contestando si estos estímulos estaban al mismo tiempo, si aparecían al mismo tiempo, estaban desfasados. Entonces la persona se iba quedando dormida, 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 y tenía que seguir haciendo la tarea. Y luego tú analizaste las respuestas en cada uno de estos niveles, cuando estaba más despierto, a cuando estaba entre medio, o cuando ya estaba a punto de quedarse dormido. claro, la idea era, y la hipótesis en su momento, y que bueno, sigue siendo la hipótesis que yo refuté, que en el fondo el performance conductual iba a disminuir, y efectivamente disminuye, pero no muy significativamente. Y Eso es muy interesante. lo que va disminuyendo son los tiempos de reacción, y la precisión no disminuye para nada, pero lo que va pasando es que empiezan a ingresar ciertas frecuencias cerebrales que pareciera ser que lo que hacen es intentar de cierta forma compensar el hecho que te estás quedando dormido para que conductualmente tú puedas seguir ejecutando la Haciendo la tarea. respuesta una y otra vez. Entonces, al parecer, lo que hace cuando te estás quedando dormido es compensar, que tú puedas continuar haciendo lo que puedas hacer. Y esto se puede ver en, en casos reales cuando la persona, tú te estás quedando dormido, pero tu mano sigue escribiendo. Lo que estás escribiendo no tiene coherencia, pero tu mano sigue escribiendo. La pregunta es cómo tú pierdes conciencia, pero tu Sigue haciendo la mano tarea, claro. continúa con la tarea. Esto era algo similar, como nosotros no permitíamos que la persona pasara completamente el sueño, lo que la íbamos despertando, intentando despertar, lo que podemos argumentar es que constantemente hay un proceso de compensación que va estando presente a lo largo de todo el experimento que permite mantener este status quo de la respuesta, es decir, contestando, contestando, contestando. Y la prueba era, bueno, eso fue una falla, eso, la falla en los experimentos es algo que sucede, a nosotros nos pasó que el experimento que creamos fue muy sencillo, por lo tanto, la precisión podría estar explicada por la sencillez de la tarea, pero aún así era interesante ver que a pesar de que había reporte de sueño, había las señales electroencefalográficas, es decir, las señales eléctricas del cerebro de sueño, que la persona se estaba efectivamente quedando dormida, no cambiaba nada. Tú pudiste tener una tarea sencilla, pero claro, como no, probablemente si tú hubieras puesto a estas personas escribiendo, también hubieras escrito, pero hubieras visto que la simbología que estaba ahí no era suficiente. Probablemente esto estamos hablando de un mecanismo eh, muy perceptual, más que un mecanismo de alto nivel, se Más podría elaborado, decir. claro. Entonces, Claro. en otras palabras, podríamos decir que a ti te interesaba estudiar cómo se podía modular, ¿cierto? Cómo podía cambiar la integración multisensorial a medida que la persona se iba quedando dormida, dormida, dormida. Y por lo tanto hiciste una tarea, pero la persona seguía haciendo la tarea a pesar de que se estaba quedando dormida, pero al parecer el cerebro hacía una cosa distinta y utilizaba mecanismos compensatorios para seguir realizando la tarea, ¿cierto? Sí, efectivamente, ahora hay que considerar que yo estaba intentando responder otra pregunta, pero que al final la cuestión que era, ¿cuál es el rol de la integración? Integración como fenómeno dentro de la experiencia, que en teoría en el sueño se debería perder, pero pareciera ser, porque esto no lo puedo decir con completa seguridad porque todavía tengo que argumentar mi cuento mucho mejor, lo cual me salió más difícil de lo que pensaba. Es un tema complicado, sí, Porque mi tema es complicado. Por eso que, es bueno, con exactamente. Germán conversábamos esto, yo decía que la integración multisensorial es un tema complejo, es raro, porque está muy presente, no es como la memoria, la atención, que son, a uno le saltan a la vista. La integración multisensorial es un poco más compleja de explicar y de analizar también, porque
no sabéis qué viene de qué, ¿no? Y que te están alegando, no, eso no es integración multisensorial, entonces tenéis que empezar como a intentar argumentar. Y en ciencia tenemos que argumentar con datos. Por Entonces supuesto. no, tenemos que probar lo que estamos diciendo. Entonces yo estoy en un proceso de, ya me rechazaron mi cuento una vez, por lo tanto ahora estoy intentando rearmar mi cuento para que no me lo rechacen de nuevo. Pero ahora con otro approach, con otro acercamiento al tema, tomando en consideración las grandes críticas que me hicieron, que son todas completamente válidas. Bueno, y ahí hay que mencionar que la ciencia funciona de esa forma. Es decir, muchas veces cuando uno lee un artículo científico, uno no se da cuenta del trabajo que hay detrás. Porque el trabajo científico, el artículo puede tener 4 o 5 páginas, pero eso puede estar resumiendo años de trabajo. Entonces, para que la gente sepa un poquito, usualmente uno crea una hipótesis, uno tiene una pregunta. Uno dice, bueno, voy a estudiar esto porque esto es lo que no se sabe. Ok, entonces uno plantea experimentos, realiza los experimentos. En nuestro caso, hacemos experimentos con electroencefalografía, medimos la onda cerebral de las personas, la invitamos al laboratorio, etcétera. También medimos la conducta. Luego analizamos datos, ya que eso puede tomar meses y meses y meses. Luego escribimos el artículo científico y lo mandamos a una revista científica donde otros científicos van a revisar ese artículo científico y van a decir, sí, ¿tiene coherencia? No, no tiene coherencia, no. Tiene falla en el experimento, o tiene falla en la metodología, o tiene falla en la interpretación de los resultados. Devolvámoselo al autor o a los autores, en general son varios los que escriben un artículo, para que nos dé quizás una versión mejorada. Y así uno va pimponeando, a uno le rebota el artículo y uno lo tiene que escribir de nuevo, o uno lo manda a otra revista, etcétera, hasta que finalmente se publica. Entonces, son procesos muy, muy, muy largos, pero uno se asegura de que cuando algo se publica, más o menos ha pasado varias etapas de revisión. Y eso es lo bonito de la ciencia. Para los que escribimos los artículos puede ser una pesadilla, pero cuando un artículo se publica, en verdad es algo que uno de lo cual puede estar más o menos seguro de que se realizó bien, sobre todo si está publicado en una buena revista de prestigio. Claro, a eso se le llama como técnicamente conocimiento públicamente verificable. Exactamente. Uno de los fundamentos del quehacer científico. O sea, Revisión de tú pares. haces algo y esto, por eso que hay uno de los elementos que tú determinas, no independiente si la disciplina funciona o no, pero eh, tú determinas si algo es científico o no, si es que el conocimiento que genera es evaluado por otros pares. Eso es públicamente, tú lo dejas público, te expones a la crítica y dices como, give me, y Exactamente. refutas. Y a veces cuando refutas, no refutas bien. Y cuando no refutas bien, te dicen, señor, su trabajo no será publicado. Y ahí tú tienes que volver a la mesa de trabajo y pasar unos buenos par de meses más intentando hacer que la cuestión ahora sí tenga sentido. Y bueno, y a veces si no tiene sentido, no tiene sentido nomás y publicar que Exactamente. no tiene sentido. Exactamente. Es un proceso bonito, pero puede ser bastante difícil en verdad. Pero así avanza la ciencia. Entonces, bueno, es así, porque uno va exponiendo su trabajo y el otro le pueden decir, oye, está bien, no, no está bien, hay que revisarlo, no, está mal, tu interpretación o tu teoría está mala y hay que cambiarla. Y entonces uno va discutiendo, pero siempre en base a evidencia. Eso es fundamental. Uno tiene que mostrar la evidencia, porque la evidencia tiene más valor que nuestra propia opinión. Es decir, yo puedo decir, oye, qué sé yo, esto funciona así. Y puedo tener una teoría súper bonita sobre cómo funciona algo. Y pues esto funciona así, y mi teoría puede ser hermosa. Pero si los datos dicen que las cosas funcionan de otra forma, los datos mandan. En verdad no manda mi teoría. Mandan los datos. Los datos están apuntando a otro lado y si los datos muestran otra cosa, es así nomás. Y yo tengo que adaptarme a los datos, me adapto a la realidad. Ah, ese es un punto muy interesante porque, bueno, o sea, mira, nosotros dijimos ya que fluya nomás y voy a dejar que fluya porque hay un asunto que hay de repente, lo voy a poner directamente con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución creo que es un muy buen ejemplo para ejemplificar lo que quiero decir. Aunque a pesar de un muy buen ejemplo para ejemplificar suena un poco redundante. Pues eh, se entiende, se entiende. Se sí, entiende. la gente dice como de repente, yo lo he escuchado y en clases también se escucha, yo creo que tú también lo habías escuchado. Oye, pero la evolución es solo una teoría.
Claro, el problema es que la teoría está deformada como concepto por el ideario popular. Me refiero a ideario popular a lo que todos entendemos por teoría y lo que ocupamos. Yo muchas veces digo como, bueno, en teoría esto debería funcionar. Claro, coloquialmente distinto a cómo se usa en ciencia. Claro, y se usa como que algo que no está comprobado. Pero en ciencia es un conjunto de conceptos que explican un fenómeno. Entonces, por ejemplo, Darwin, vamos a irnos a su teoría más, a la teoría clásica del darwinismo, te dice como, mira, ¿sabes qué? Ocurren ciertas mutaciones en las criaturas que si se adaptan mejor al ambiente, van a traspasar esos genes a otras criaturas y hasta el punto en que esta criatura, a través de miles, de cientos de años de cambios, esta criatura puede transformarse en una especie completamente diferente. Y esa teoría es sumamente sólida. O sea, desde que aparece, no recuerdo muy bien el año, 1800, el origen de la especie, No lo sé. 1860 debe ser más o menos, o quizás, no lo sé en eh, verdad. pero bueno, desde que aparece el origen de las especies, desde ahí en adelante, que aquí estoy viendo, a ver, 1859, muy bien, estábamos los Mira, dos súper cerca. estamos Tú ahí. estabas más cerca que yo. Tú estabas más cerca que yo. Eh, de ahí en adelante, experimento tras experimento, ha ido, la teoría tiene ciertas variaciones, pero cada vez es sumamente consistente. Entonces, lo que, lo que uno va haciendo cuando de repente no es que es solamente una teoría o que te digan que la ciencia es más bien como simplemente una creencia, sí, podremos discutir ampliamente cuánta fe tiene cuánto porcentaje de fe tiene la ciencia, pero sus principios básicos es que cada teoría tiene que estar apoyada por hechos, por evidencia. Si es que las teorías no tienen evidencia suficiente, la teoría muere. Exactamente. Así de simple. Bueno, y eso va pasando, va habiendo una selección de teorías, muchas teorías no son explicativas, van quedando en el camino y es porque la evidencia no las va apoyando, entonces simplemente van siendo descartadas. Muchas veces lo que sucede en el ámbito del conocimiento es que se crean cuerpos de conocimiento que no pueden ser puestos a prueba y por lo tanto quedan en el ámbito de la pseudociencia. Uno no las puede exponer a un método determinado para ver si funciona o no. Y por lo tanto, alguien, o sea, la única forma de aceptar aquello es creyéndolo o no. Pero en el ámbito de la ciencia, el punto no es creer, sino que es verificar a través de experimentos bien diseñados y listo. Y los datos van de alguna forma planteando de qué forma funciona la realidad, no la opinión propia. Y yo creo que eso es importante mencionarlo e insistir en aquello. Sí, claro, porque como decía, de repente se confunden estos términos y se empiezan a confundir como, por ejemplo, hacer una investigación, por ejemplo, con una investigación científica, que son dos cosas distintas. No es no es por menospreciar lo que uno pueda hacer en tu casa, efectivamente, viendo con videos o leyendo libros, pero la ciencia es más que eso, más que eh, leer cosas, es generar también, involucrarse, el probar. Si tú tienes una hipótesis que es una explicación que tú tienes tentativamente de algo, ponerlo a prueba, ver, y de hecho también los humanos hacemos mucho eso. Sí, Sí, por supuesto, porque somos curiosos por naturaleza, los niños van probando cosas y a través del juego y qué sé yo, luego vamos perdiendo un poquito ese acercamiento a la realidad, a la vida, pero yo creo que el ser humano siempre debe ser curioso, estar experimentando cosas, probando cosas, etcétera, porque a través de la experiencia vamos ganando mucho conocimiento. La diferencia, y yo creo que la ciencia lo que aporta es que permite tener un sistema para hacerlo que es el método científico, y por lo tanto podemos ir sistematizando información y para que otros puedan de alguna forma verificar aquello y también para que se pueda ir avanzando sobre eso que se va descubriendo. Pero yo creo que es parte de una experiencia humana que es la curiosidad, la búsqueda de conocimiento, etcétera.
Sí, en el fondo la ciencia es una herramienta, igual no, a pesar de ser científicos, no, no quiero como ponerme haciendo como, no, la ciencia tiene la No, palabra, para nada, no. he aquí la palabra de la ciencia, porque esto es una reflexión que igual tenía que, era, la pregunta no es de repente si la ciencia tiene fe o no, porque en el fondo el método científico es un método y tú en el fondo tú crees que esta aproximación a la realidad efectivamente es la mejor. Tú tienes datos sistemáticos que tú te vas repitiendo y vas viendo que hay ciertas regularidades en las cosas que vas haciendo. Por eso que la replicabilidad en ciencia, que es replicar una cuestión, replicarla, replicarla, replicarla para ver que sea consistente, es tan fundamental, pero sigue siendo un método en el que tú tienes un cierto porcentaje de creencia, tienes que tener un poco de fe en lo que estás haciendo. La pregunta es, ¿qué tanta fe explica tu forma de explicar el mundo? Entonces, en una religión, por ejemplo, la fe explica básicamente el 100% del fenómeno. Si algo sucede, si algo bueno me pasa, es Dios lo hizo, me benefició, gracias a Dios. O si estoy enfermo, la obra de Dios me va a ayudar. Básicamente el fenómeno es 100% explicado por fe. En cambio, en ciencia, ¿cuánto será explicado el fenómeno por fe? 5%, 1%. No sé si es que le pudiéramos poner porcentaje, porque no, no creo que podamos calcular eso, pero esa es la diferencia. ¿Cuánta fe, entendiendo fe como la creencia en algo más allá de tu comprensión, entendiendo fe como la capacidad de confiar en algo sin tener evidencia, es bastante variable, es mucho más en religión, que vamos a ponerlo como en un lado opuesto, y en ciencia, que está en el otro lado, y entre medio podemos encontrar un montón de otras cosas. Por supuesto. Y yo creo que son diferentes formas de acercarse a la realidad, y yo creo que hay dimensiones de la realidad humana eh, donde quizá un acercamiento a través de la fe puede ser más, no, no lo sé, quizás más beneficioso, más adecuado, porque hay preguntas, por ejemplo, trascendentes, para las cuales quizás no nos podemos acercar de otra forma. Em, pero hay otras cosas que sí nos podemos acercar a través de un método científico, que si queremos estudiar un fenómeno natural, vamos a estudiarlo, vamos a hacer mediciones, vamos a, qué sé yo, si vamos al laboratorio, le ponemos electrodo a la persona, vemos qué pasa en el cerebro. Ahí no es necesaria la fe, es necesario ir a ver, a verificar, ver qué pasa. Pero como decía, en otras dimensiones hay que recordar que dentro del mundo de la psicología hay muchos autores muy importantes, me refiero a muy, muy importantes, como William James, que podríamos decir que es uno de los padres de la psicología moderna, que Patriarcal. bueno, que él dedica un libro completo a estudiar el fenómeno religioso. Entonces, es un tema fundamental, o Carl Jung también estudió el fenómeno religioso, el fenómeno espiritual. Entonces, no estamos diciendo acá que obviamente la ciencia es la única forma de acercarse a la realidad, porque nadie puede negar que la dimensión religiosa y la dimensión espiritual está presente en el ser humano y por algo está allí. Es decir, ¿cuál será el motivo? No lo sabemos, pero está presente allí y por lo tanto es válido en cuanto a experiencia. Y por lo tanto también es interesante de repente mirarlo y revisarlo y ver qué pasa allí. Claro, o sea, por ejemplo, en mi pregunta inicial, que era sobre la conciencia, y que después llegué a la integración multisensorial, es porque yo decidí una forma de aproximarme a la realidad. Pero esa decisión conlleva ciertas cosas de que yo me tengo que atener bajo las reglas del juego. Las reglas del juego es observación sistemática de una pregunta que pueda ser abordada y que tengas que verificarla con tus pares. Sí. Esas son las reglas del juego, a través de un método científico. Esas son las reglas del juego. Es bastante simple, pero tiene mucha implicancia. Sí. Eh, Pero la mm, otra forma podría haber sido como voy a acercarme a la naturaleza, a la realidad, a través de aislarme en un monasterio y meditar profundamente sobre la naturaleza del ser. exacto. O a Me través del podría haber acercado así arte, también. o a través del Y arte. claro, y ahí tú, pero ahí tienes otras reglas, po. Exactamente. Son otras reglas las que te van a regir. El problema es cuando
eh, es- una se intenta meter Ahí está el punto. en las reglas de la Yo creo que ahí está el punto. Cuando los científicos empiezan a hablar de Dios y de lo trascendente, yo empiezo a dudar y ahí soy bastante escéptico respecto a lo que está planteando ese científico. Cuando los religiosos empiezan a hablar de fenómenos que pueden ser estudiados a través del método científico, yo Claro. digo no. O sea, son dimensiones distintas de la realidad humana y del conocimiento. Porque, Ahora, adelante. Vale. no, dale, dale. No, bueno, o sea, profundizando en lo que acabas de decir, que hay que tomar en gran consideración que la ciencia solamente se puede hacer cargo de preguntas que pueda hacerse cargo. Entonces, igual, por el otro lado, eh, no deberíamos, primero, tenemos que hacer cargo de cosas que podamos hacernos cargo, de las otras que no podemos. Si un científico viene a decir, no, es que Dios no existe, es complejo, o sea, hay muchas cosas que no existían en ciencia y que de repente comenzaron a existir, porque teníamos ahí otros instrumentos, entonces como que hay que tener como cautela y humildad al decir eso. Al mismo tiempo, cuando de repente alguien, y yo te decía lo del ejemplo, porque si alguien te dice de repente tú reza y a través de las frecuencias gamma vas a poder ayudar a alguien. No, porque en el fondo las frecuencias y la frecuencia gamma en particular, en cuando estamos hablando de tu energía, de la actividad eléctrica de tu cerebro, es algo que le responde a la neurociencia cognitiva y son sus términos, como de repente cuando empiecen con la terapia cuántica, nuevamente tomando conceptos científicos e intentando aplicarlos a algo que puede ocupar otro lenguaje, no necesita meterse en ciencia para validarse. Entonces, en el fondo, si es que las personas se quedan en el espacio de lo que creen, hay grandes científicos que han sido muy religiosos también, si no, las cosas no son necesariamente incompatibles. Si cada quien se queda en su rincón, digamos, su rincón como su ámbito de, de aplicación, está todo bien, está todo fenomenal. Yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Tú has seguido el tiempo? ¿Cómo vamos? Estamos así hasta el LOL, mi querido amigo. Creo que no, nos tomamos demasiado. Nos fuimos para otro eh, lado. Porque, bueno, estábamos hablando de los proyectos de investigación. Pero bueno, hicimos qué sé yo, un desvío hacia el tema de la ciencia, del método científico. Yo creo que vamos a volver más adelante al tema de nuestros proyectos. Sí, porque faltó el tuyo. Faltó el mío, pero bueno, quizás lo puedo explicar en 5 minutos y con eso cerramos, porque también quedaron otras preguntas, que era qué experimentos nos gustaría hacer si que tuviésemos el tiempo y los recursos para hacerlo. Siempre andamos con qué sé yo, con alguna idea dando vuelta por ahí que nos gustaría implementar y hacer. Quizás contar lo último que yo estoy haciendo. A ver, espérate. Y bueno, Germán, ¿en qué estás tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Cuál es tu Mira, norte? voy a contar lo que estoy haciendo actualmente, porque el tema de lo. Siempre he estado trabajando en el tema de la memoria, pero hoy día, en este momento, estoy estudiando cómo el neurofeedback, y por eso me interesaba traer ese tema, porque me he dado cuenta que a muchas personas como que les llama la atención esto del neurofeedback, ¿Qué puede, es el puede neurofeedback? modificar las memorias. Bueno, existen técnicas con las cuales tú puedes modificar tus ondas cerebrales. Entonces alguien dice, pero ¿cómo eso es posible? Sí, se puede. ¿Cómo se hace? Supongamos, Claudio, que yo te conecto un montón de electrodos en la cabeza, ¿ya? Ya, Y luego tú te sientas frente a un computador que está conectado a esos electrodos y por lo tanto tú puedes ver tus ondas cerebrales en la pantalla, supongamos. Y yo te puedo decir, por ejemplo, ya, Claudio, concéntrate porque tú tienes que cambiar esa onda cerebral. Tú estás viendo tu onda cerebral en la pantalla, por lo tanto tú sabes si es que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Al comienzo no vas a saber cómo hacerlo. Tú me vayas a decir, oye, pero ¿cómo hago esta cuestión? Pero bueno, las personas van aprendiendo cómo hacerlo. En algún momento se dan cuenta que si piensan en algo o cambian de emoción o se relajan, qué sé yo, depende de las ondas cerebrales, sus ondas cerebrales van a empezar a cambiar, a cambiar, a cambiar. Por lo tanto, uno se puede entrenar en cambiar las ondas cerebrales. Y esto es muy interesante, se ha hecho en niños, los niños también lo pueden hacer. A los niños tú no les muestras las ondas cerebrales porque eso es muy fome y el niño se aburre. Pero tú le podrías poner, por ejemplo, un videojuego, por ejemplo, un Mario Bros.
Y el Mario Bros solamente va a avanzar si es que las ondas cerebrales que a ti te interesan como investigador, el niño las puede facilitar o las puede regular, por ejemplo, si las puede mover, por decirlo de alguna forma. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, si a ti te interesan las ondas alfa, que son ciertas ondas de nuestro cerebro, si tú quieres que el niño las aumente, tú puedes hacer que el Mario Bros solamente se mueva cuando haya más ondas alfa. Y el niño no va a saber que está modificando su onda alfa, pero va a estar moviendo el Mario Bros. Y eso va a ser como una retroalimentación positiva. Luego el niño va a querer solamente hacer que se mueva este Mario Bros. Y va a estar jugando con su mente, así lo va a entender. Bueno, con esta técnica se ha podido ver que se pueden mejorar las memorias. Pues tú puedes aprender algo y luego haces una sesión de neurofeedback y las memorias se pueden modificar para mejor o para peor. A veces se pueden fortalecer. Lo que estudiaste se puede guardar mejor en el futuro y lo vas a recordar mejor. Entonces yo estoy estudiando eso actualmente en el laboratorio. Hago que las personas a través de neurofeedback puedan quizás mejorar sus memorias. Y ellas tenemos unos experimentos bastante bonitos y básicamente es eso. Si es que los experimentos salen bien, esto podría tener implicancias. Nos sirve poder mejorar las memorias, por ejemplo, para el aprendizaje o para ciertos trastornos donde las memorias están debilitadas, como el Alzheimer, qué sé yo. Y si el experimento muestra que las memorias se debilitan, también podría servir resultado porque queremos en algunos trastornos debilitar un poquito las memorias, por ejemplo, los traumas, fobias, etcétera. Entonces podría tener implicancias clínicas. Yo creo que en el futuro vamos a hablar un poquito más de este tema, pues se nos fue el tiempo, Pedazo de tema que es pero, como, no sé, cuando estás en una sesión clínica y el paciente a los 54 minutos te dice, ah, bueno, y mi mamá murió. pero para dejar enganchada también a la audiencia, a las 4 personas que nos ven Claro. para el Ay, próximo hola capítulo. mamá. Ay, mi mamá es la cuestión. Pero bueno, Entonces, pero oye, este tema da para mucho, yo creo que vamos a tener que dedicarle un tema, o sea, un capítulo completo y hablar de también en el futuro, yo creo, ya no lo hicimos hoy día, pero de aquellos experimentos que nos gustaría hacer. Siempre soñamos con hacer algunos experimentos que tenemos por ahí y si tuviésemos plata infinita, claro, cómo hacerlo, qué sé yo. dejar Vamos a volar hablar la imaginación. exactamente, porque esa es la gracia de la ciencia, que no solamente se termina cuando uno termina un experimento, porque ahí emerge una nueva pregunta. Es decir, uno vio algo en un experimento, ok, uno tiene que publicar ese artículo, pero uno se quedó, uno sabe desde ese momento que queda pendiente una nueva pregunta, se abrió una nueva pregunta para el futuro y así uno va avanzando y avanzando y avanzando. Sí, es importante tomar en consideración todo lo que hemos visto porque partimos con cuáles eran nuestros proyectos. Hablamos de integración multisensorial y terminamos hablando de la naturaleza de la ciencia. Y yo creo que es fundamental para poder entender la naturaleza de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Que la idea siempre ha sido, a través de estos videos, a esas 4 personas que puedan observar también que el conocimiento tiene que ser distribuido, que no es cuando uno habla de públicamente, claro, o sea, hace referencia a la revisión entre otros pares científicos, pero conocimiento queda anclado, queda encerrado, y estos tipos de detalles que yo decía como, oye, no creo que sea muy entretenido, le decía por chat a Germán, al final dio para una conversación súper rica sobre la ciencia en sí. Y con el medio cliffhanger que deja Germán sobre neurofeedback, que como puedes modificar tus memorias, ¿what? Pero eso estaba muy bien. Lamentablemente este tema va a tener que quedar ahí en Va stand-by a quedar porque la pendiente, sí. próxima semana, pucha, mira, está confirmado, pero Cuenta un poquito para... mira, puede ser que hablemos de un tema completamente diferente. Si es que falla la confirmación, pero hasta el día de hoy está confirmado que la próxima semana vamos a estar hablando con uno de los máximos exponentes, una de las personas que colaboró en las primeras formas de acercarse a la pregunta después de que Francis Crick en 1990 abriera la puerta. Llega alguien que, si no me equivoco, el 2001 Por ahí, sí, por ahí. publica en Nature Review un paper que
revoluciona la forma de acercarse al fenómeno de la Claro, conciencia y qué significa ello. Así que ojalá que... Está confirmado, está imperdible. confirmado, Sí. está confirmado. No, va a ser imperdible en verdad eso, porque básicamente vamos a tener privilegio, si es que funciona todo esto, de conversar con una de las personas que más sabe sobre el tema de la conciencia y que ha sido uno de los pilares dentro de la investigación de este tema. Así que mejor, o sea, un privilegio para nosotros. Sí, no, completamente. Así que ojalá que él pueda estar. ¿Y algunas últimas palabras, Germán? No, en verdad lo pasé bastante bien. Este tema de la ciencia en general como, como forma de acercarse a la realidad da para mucho. Yo creo que vamos a volver de manera recurrente a todo esto, a esta discusión. Y también, si alguien tiene alguna opinión, algún feedback, que lo deje por ahí, Comentarios. comentarios o preguntas, qué sé yo, para que las tomemos y la integremos a lo que estamos hablando acá, qué sé yo, y que de alguna forma se vaya dando una interacción y vayamos avanzando también, vamos compartiendo opiniones, así que un gran tema. Sí, la discusión científica siempre es importante, no es acerca de uno, es acerca de la forma que tenemos de acercarnos a la realidad y ese es un esfuerzo colaborativo que ha tomado cientos de años. La construcción del conocimiento es una de las empresas colaborativas más importantes de nuestra época y la vamos a poder seguir disfrutando una y otra vez, siempre y cuando usted se acuerde de ponerle seguir a esto, un me gusta y una reposteada con sus redes y con toda la gente que lo ama, a pesar de que creo que casi nadie llega hasta el final del programa, así que esto deberíamos ponerlo al principio, pero no importa. Y bueno, eso ha sido todo y nos vemos en un próximo episodio de El lado El lado oscuro oscuro, del el cerebro. cerebro.